Muy bien. Bueno, buenos días. Estamos en la Semana Basura Cero LATAM, una semana muy importante para la región, sobre todo para Argentina, porque es el primer año que Argentina adhiere a este movimiento internacional, en realidad a nivel mundial tan importante, y todos aquellos que adherimos a este concepto de basura cero, creemos que lo más importante en esta revolución pandémica, que sería como la cuarta revolución industrial, somos la generación de transición que va a llevar adelante el compromiso de esta nueva transformación, de este nuevo paradigma, ¿no? Ya entendimos que hay un montón de conceptos que hay que transformar, muchas cuestiones que hay que deconstruir y volver a construir, y para eso necesitamos estar unidos para salir adelante, no hay otra opción. Las oportunidades están dadas, hay que tener, como decimos nosotros, el timón de la realidad entre las manos y tener la capacidad de adaptarse y de transformarse desde lo humano hacia lo profesional, sacando nuestro mejor potencial, ya sea en forma personal como en forma organizacional. Así que para eso aquí estamos. Vamos a agradecer primero a Basura Cero LATAM, a la Alianza Internacional y a la región Buenos Aires, a través de la Fundación Ecologista Verde, que es una fundación que fue quien dio el puntapié inicial y el mentor de toda esta movida, para decirlo de alguna manera, a nivel nacional, y que nos dé un lugar de preponderancia y de representación muy importante en toda Iberoamérica. Así que agradecidos a la Alianza, agradecidos a la Fundación Ecologista Verde, agradecidos a la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias y Profesionales, que también adhiere al concepto de basura cero de la Alianza y nos apoya, en este caso, a Ariel Miranda, que es el presidente de la Unión Vecinal de Técnicos y Profesionales, y en este caso a mí, que soy María Laura Lese Duarte, y a mi equipo. Pertenecemos a la empresa Ecotecnia, a la comunidad colaborativa ruana, que trabajamos en base a este concepto tan importante y de una reconstrucción tan radical de esta realidad disruptiva que nos aqueja y que seguramente va a tener un fin infinitamente más próspero y feliz para todos si tomamos conciencia de lo mismo. Buenos días, Ariel. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los que están viendo este conversatorio. Sí, bueno, vos me indicarás cuando comenzamos. Cuando vos quieras, Ariel. Esto Bien. es una Bien, charla. un ida y vuelta. Bueno, Exactamente. buenísimo. Vamos a arrancar con el título, Basura Cero. Se ha trabajado mucho, incluso durante años, que uno dice, bueno, acabar con la basura. Que en realidad, si uno lo piensa de manera lógica, no se puede es acabar con la basura. Pero apareció este nuevo concepto, esta nueva forma de transformación. Ahí sí podemos tener una visión, la transformación. Basura cero viene con transformar. No es que la basura va a desaparecer, sino que la vamos a transformar en otra cosa. Entonces, nosotros hemos utilizado a lo largo del tiempo, ¿sí? una forma del capitalismo, ha usado una economía lineal. ¿A qué llamamos una economía lineal? Se extrae, ¿sí? se produce, se consume y se tira. Ese viene el proceso. Este mecanismo ya a lo largo de este tiempo hemos visto que no está dando buenos resultados, se están generando basurales, microbasurales, se está generando muchísima cantidad de contaminación, dióxido de carbono, se va
digamos, nuestro planeta está sufriendo por esta producción, por este quehacer humano. Entonces nosotros, como especie, tenemos que empezar a tener una mejor relación, más allegados al ambiente y otra forma de hacer economía, otra forma de hacer trabajo. Esta economía lineal ya la vamos dejando de lado, por lo menos esta es la intención. El concepto basura cero viene a eso. No es que se va a erradicar la basura, va a desaparecer porque se va a transformar en otra cosa. Y ahí agregamos el nuevo concepto que se viene trabajando ya desde hace un tiempo largo y muchas empresas ya en toda Latinoamérica lo están aplicando, es la economía circular. ¿Qué podemos entender como la economía circular, economía en bucle también? Es que ya no es algo lineal. O sea, en ese proceso, ¿sí? En ese proceso ya es una manera circular que vuelve. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, vamos a hablar específicamente de Argentina. En Argentina se calcula que 95.000 toneladas diarias de basura se arrojan, que están laburando, que se está colocando en el SEAMS, en lugares de depósito. Ahora bien, de esos 45.000 toneladas de basura, se estima que entre el 6 al 9% es plástico. Y ese plástico es totalmente reutilizable. Ese plástico se puede tratar, se puede volver a la circulación, se puede generar otros subproductos y otros productos, y ya eliminaste, fuiste sacando el 7 y el 9% de esas 45.000 toneladas que ya no van a estar en el ambiente, sino que van a volver a la recirculación. Para poder lograr esta economía circular se debe entender por lo menos tres partes fundamentales, ¿sí? Tres partes fundamentales. Le llaman las 3 R's, ¿sí? Las 3 R's. Vamos a escuchar. Reducir. Vamos a arrancar por esto. Reducir. ¿A qué llamamos reducir? Nosotros cuando vamos haciendo separación en origen, bien, es un proceso que se hace en la casa, en domiciliario, a través de, se hace ahora a través de educación, con los chicos, con los colegios, es en la casa ya ir separando los residuos, lo que son lo que son, digamos, que se pueden reciclar, los que no, los metales. Entonces, con ese proceso ya vamos reduciendo toda esa basura que vamos arrojando digamos, a la calle. Ahora bien, entonces, el primer proceso sería reducir toda esa basura con su clasificación. Nosotros cuando hacemos la separación ya podemos decir, bueno, los metales ya sabemos que son totalmente reciclables, entonces ya lo ponemos en una bolsa aparte, eso ya lo podemos hacer en nuestra casa. Ya en el campo, y los pueblos originarios venían trabajando con esto, ya la materia orgánica la reutilizaban, entonces no generaban residuos. Bueno, la parte de reducir es eso, reducir primeramente los residuos que vamos arrojando. Por otro lado, reutilización. La reutilización es que a estos residuos, que ya sólidos urbanos o cualquier tipo de residuo que ya lo vamos arrojando, es transformarlo, ¿sí? Y sacarlo como del sistema. ¿Por qué no llego a reciclar todavía y digo reutilización? Porque hay todavía algunos residuos que no podemos sacarlos del sistema todavía. Por ejemplo, vamos a mencionar una pila, ¿sí? Las pilas alcalinas, las clásicas que usamos para los controles remotos, una pila. Todavía se viene trabajando sobre cómo poder deshacerse de una pila. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, la pila que digamos, está armada con óxidos, ¿sí? Con óxido de magnesio, con óxido de zinc, con metales. Uno podría pensar, ¿cómo hago? Lo arrojo a la basura, va a la basura. Después, ¿a dónde va la basura? Puede ser a un depósito de cielo abierto. Ahí queda. Esa bolsa se va a ir degradando, la pila va a caer a la tierra y va a generar un lixiviado. Ese lixiviado empieza a contaminar la tierra
y contamina las napas con metales pesados. Entonces, ahí ya la pila tengo un problema. Bueno, no le arrojo la pila, le busco otra variante. No le arrojo la pila, la prendo fuego. Bueno, pero ahí estoy contaminando el aire, ¿sí? Y todos esos gases pueden generar cáncer alrededor de esa zona donde se puede hacer prender fuego a cielo abierto. Entonces lo descarto. Bueno, vamos a arrojarlo al agua. Bueno, estoy contaminando el agua. Entonces, si lo analizamos en forma fría y científica, no tenemos forma de deshacernos de una pila. Entonces ahí le buscamos una reutilización. Hoy en día se están haciendo ladrillos, sí, ladrillos, cemento, son huecos, tiene un poco de tierra y se le pone una botella de plástico de PVC, como la de las marcas conocidas de bebidas, y en su interior se colocan las pilas y forman un cuerpo de ladrillo. Entonces, la pila la saqué del sistema, ¿sí? Reduje y reutilicé. Bien, otro concepto, tenemos el reciclado. Ya íbamos llegando a las 3 R. Ya en el reciclado es cuando a la basura, a lo que ya tiré, ahora sí lo reutilizo totalmente. Es como el ejemplo que aclaré del plástico. Si nosotros en el país, volvamos a Argentina, si nosotros podemos por día trabajar el 6 al 9%, estamos hablando de 9.000 toneladas de plástico diaria, 9.000 toneladas de plásticos diarios, la podemos transformar en, o sea, los plásticos los podemos derretir, hay máquinas que lo hacen y pueden transformarse en bancos de plaza, pueden transformarse en palos de luz, en vez de usar madera, usamos plástico, entonces ahí se recicla. Entonces, estas 9.000 toneladas de plásticos diarios que nosotros arrojamos a nuestra vereda, se van a transformar en algo para los distritos, para las localidades, se va a poder reutilizar. Entonces ahí estamos reciclando. Entonces ahí el ciclo se cumple. Entonces nosotros ahí estamos teniendo una nueva forma de trabajar, una economía alternativa. Ya no es únicamente extraer, consumo, desperdicio y después comienzo la extracción de vuelta. No, ahí comenzamos a generar una economía alternativa. En esta economía alternativa, ¿sí? En esta economía alternativa, empiezan a aparecer nuevos empleos nuevos. Esto es algo muy importante, lo que es el concepto de la economía circular y que entra ya con la sostenibilidad. Empiezan empleos nuevos. Estos empleos nuevos, ¿qué serían? Para poder generar estos procesos de reducir, reutilizar y reciclar, ahí hay grupos, hay trabajos, hay personas que lo van a hacer, hay grupos de personas que lo van a hacer. La reducción, la separación en origen, una unidad de trabajo, una unidad de negocio, la reutilización, lo que mencioné, el ladrillo, alguien lo fabrica, lo produce, lo distribuye. El reciclado, lo que es hacer la recolección, el acopio, lo que le llaman juntar, los que producen, los que distribuyen, y así sucesivamente. Entonces son empleos que antes no existían, son empleos nuevos, les llamamos empleos verdes. Y ahí empezamos a analizar también otras áreas que son las energías alternativas, que lo mismo, son otras unidades de trabajo, son otras unidades de negocio que van apareciendo con esta economía circular. Entonces, la economía circular, la economía en bucle, no solamente es el cuidado del ambiente, el estar, digamos, el salvar nuestro planeta, no solamente eso, sino que es un estilo de vida. A eso tenemos que entender la economía circular. Es un estilo de vida, estar totalmente en conexión con la naturaleza y generar puestos de trabajo, generar un bienestar para la comunidad sin contaminar en ella, sin contaminar.
trabajamos en relación con la naturaleza. Eso es el concepto muy importante, digamos, la parte filosófica que es de la economía circular. ¿Y cómo se aplica? Con estas unidades de negocio, con estas unidades de trabajo, que son estos procesos de las 3R. Bien, para hablar más de esto, de lo que es el trabajo, vamos a hablar un poco del triple impacto, y para eso le cedo la palabra a mi compañera María Laura. Bueno, Ari, la verdad es que no valía la pena interrumpirte, porque la verdad es que es muy completo. La idea es yo complementar los conceptos y después ir articulando, ¿no? Como para bajar al llano y a la práctica todo como vos fuiste explicándolo muy bien. Una cosa que quisiera complementar es que una de las cuestiones que se ha descubierto ahora y por la cual ahora se la denomina a la economía circular en bucle, es porque ese circuito en forma de círculo, ¿sí? En sus inicios, cuando recién se empezó a trabajar los procesos y procedimientos de este sistema, lo que se fue notando en el tiempo es que el camino era muy largo y que de una forma o de otra había una parte que terminaba en lo que denominamos disposición final, ¿no? Que son los sistemas de enterramiento o soterramiento, como lo quieran llamar, en espacios verdes, que antes eran espacios verdes, ¿no? Que más allá de que tuviesen todos los cuidados, como vos hablabas muy bien, Ariel, los líquidos que se generan de ese proceso de transformación y degradación que lleva adelante la basura son ácido puro. Y por más que se les pone en ese sistema de soterramiento capas de polímeros plásticos en una alta densidad, de todas formas, el polímero plástico es una cadena química que entre los lazos de esa cadena tiene poros y por lo tanto en el tiempo con la degradación de ese polímero plástico también habría filtraciones a las capas de la tierra, ¿no? Entonces, en realidad, la solución lo que hace es magnificar el problema. Entonces, buscando la salida un poco a esta cuestión, se fue buscando lo que se le llama causa y efecto, ¿no? O sea, ¿cuál era el origen de ese alargamiento de la cadena circular? Y una de las cuestiones que se descubre es el tema del error de diseño. O sea, no solamente había un tema con la optimización de recursos, sino también, o con el tipo de materiales que se utilizaban, sobre todo porque hay polímeros plásticos que al mezclarse entre sí y no usarse puros, no pueden ni siquiera volver a reciclarse. Entonces, lo que se logró comprender es que si nosotros desde el origen de la utilización de cada material en la transformación y fabricación de un producto que va a ir a esa cadena de mercado en forma circular, tenemos en cuenta no solamente como ya se estaba teniendo en cuenta el concepto de trazabilidad de los envases, o sea, el camino que hacían esos envases que vos explicaste muy bien, sino también la composición de esos envases para que en vez de ser reciclados o desechados, en primer lugar tengan una mayor durabilidad en el tiempo y puedan ser reutilizados en el mismo estado en el cual se fabricaron, se generaron. Para todo eso, obviamente, tiene que haber un cambio sociocultural, ¿no es cierto? Como vos lo aclarabas muy bien. O sea, todo tiene que empezar desde lo micro, ¿no? Desde las pequeñas acciones. Y el mejor lugar es desde casa, con la separación en origen, ¿no es cierto?
todavía aún falta mucho para establecer a través de los gobiernos el tema de la recolección diferenciada. Por eso es importante el rol que están cumpliendo las organizaciones intermedias, como por ejemplo en el caso de los recicladores urbanos o de las cooperativas como organizaciones sociales autogestivas que se dedican no solamente a la separación en origen, sino también a la transformación y producción industrial de este tipo de residuos que dejan de ser residuos. O sea, ese es el concepto principal que debemos empezar a cambiar, como decía muy bien Ariel. O sea, esos residuos siguen siendo productos, no son más residuos. O sea, todo se transforma, nada se desecha. Bueno, ese es el concepto basura cero. Lo mismo pasa con los residuos húmedos, ¿no? Que van destinados, por ejemplo, al compostaje en las mismas casas. No solamente a nivel industrial, que también se hace y tiene muchas aplicaciones, sobre todo en la agroecología, sino también desde los propios hogares. Eso sería una buena iniciativa porque también trae aparejado el tema de la huerta agroecológica, ¿no? Hay tantas cuestiones después de esta revolución pandémica que han afectado el tema laboral y el tema del acceso a los alimentos, que miren qué importante que es este cambio de paradigma y este concepto de basura cero que tira la Alianza, que una de las cuestiones que facilita también es a la generación de huertas, de pequeñas huertas agroecológicas y en la generación de compostaje en los mismos hogares. Yo tengo en mi casa mi hijo, que fue el predecesor en la implementación de este concepto, con un balde que era de pintura y unos agujeros en la base, en un lugar alejado de las plantas. Empezamos a armar el compost con los desechos húmedos de la cocina, sobre todo, y hoy tenemos una pequeña huerta orgánica, que la ayudamos para compensar la economía familiar. Y de todo eso, si lo vamos a una visión más macro, más importante, más general, vamos a ver el tema de las organizaciones y de las organizaciones empresas, ¿no? Independientemente del formato societario que tenga, qué importante que es que este tema de la economía circular en bucle se replique, porque no solamente es en bucle, porque tratamos de ir acortando en pequeños bucles esa economía circular con este tema de poner el hincapié en el diseño y en la trazabilidad de los envases, y que cada vez se vaya haciendo más corto el camino, ¿no? Y que se vaya reemplazando el gran porcentaje del reciclado o de exposición final por la reutilización, sino que todo esto deviene al concepto de triple impacto. Todos deben haber escuchado nombrar el triple impacto. Bueno, el triple impacto tiene 3 conceptos que son fundamentales y los voy a explicar clara y prácticamente de manera concreta, como para que todos comprendan qué importancia tiene este tema. El triple impacto contempla a 3 cuestiones. Antes, las organizaciones, empresas, se enfocaban solamente en lo económico. O sea, cuando uno armaba una organización empresa, lo que hacía era enfocarse en querer ganar dinero. Pero ahora nos hemos dado cuenta que además del dinero, o sea, además de lo económico, tenemos 2 componentes de capital más. Y ahora voy a explicar por qué de capital. Uno es el ambiente. Si nosotros hacemos que todos nuestros procesos dentro de esta organización empresa tengan en cuenta el ambiente y nuestra calidad de vida va a pasar a ser un capital más. Y hay un tercer capital, que es el capital social. Antes, las organizaciones empresas
cuando se radicaban dentro de una comunidad, no tenían en cuenta el impacto tanto dentro de la sociedad que conformaba esa organización como de la sociedad que generaba el entorno. De ahí devino la palabra medio ambiente. O sea, el medio ambiente es el entorno, ¿no?, en el cual una organización, empresa, en este caso, está radicada. Y por lo tanto, si yo tengo en cuenta esas tres cuestiones, económico, social y ambiental, y los tomo como capital, esas tres cuestiones unidas y aparejadas de manera, ¿cómo es?, encadenada en los procesos de esta empresa, van a generar una rentabilidad mayor. ¿Por qué? Muchos de los que vivimos, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, aquí en Argentina, o en la cuenca, por ejemplo, Matanza de Riachuelo, hemos visto los resultados devastadores que han tenido la erradicación de industrias. ¿Por qué? Porque no tenían ni en cuenta ni el ambiente ni el entorno sociocomunitario en el cual estaban desarrollando su actividad. Entonces, si ellos lo hubieran tenido en cuenta en su momento, esas zonas no hubiesen quedado devastadas y hoy, sinceramente, no solamente la cuenca Matanza-Riachuelo y sus brazos derivados de la misma cuenca, sino también los barrios, las ciudades, las zonas aledañas, y ni hablar del aire, de la tierra, son lugares que son prácticamente inhabitables. O sea, es muy difícil volver a desarrollar una cuestión urbana en esas zonas. Así que fíjense qué importante es que una empresa organización tenga objetivos de triple impacto que contemplen un objeto sociocomunitario, como bien nos lleva hoy la responsabilidad social empresaria, ¿no?, para tener en cuenta que nadie se salva solo y que nadie existe sin la existencia del otro. Por lo tanto, hoy las empresas van tomando conciencia y van a tener que tomar conciencia, no importa el formato societario, pueden ser organizaciones sociales también, van a tener que tener en cuenta y ya están teniendo en cuenta estas tres cuestiones. Muchas preguntas surgen de este tipo de paradigmas, ¿no?, de triple impacto, muchas. Vamos a ir analizando cada una. El impacto social, en primer lugar, además de lo que dije del efecto sociocomunitario, una de las cuestiones bases y fundamentales de este impacto es la generación de empleo. Muy bien hablaba Ariel del tema de la generación de empleos verdes. Justamente con lo que veníamos concatenando en temas, el empleo verde es la concepción de las organizaciones empresas de este triple impacto, o sea, de estas tres cuestiones. El empleo verde apunta justamente a lo que se llama sostenibilidad. ¿Está? Por un lado, entonces, hablábamos de la generación de empleo. Ahora vamos a ver también una cuestión de ética y transparencia, porque no es solamente generar empleo por generar empleo. El impacto social también deviene en una serie de derechos y obligaciones que como organización o empresa, no importa el tamaño que tenga, importa la cantidad de empleados o de integrantes que tengan, también es importante esa cuestión de ética y transparencia, ¿no? La corrupción en todos los sistemas nos ha llevado a la debacle. O sea, hay que entender de una vez por todas como sociedad que la corrupción lo único que hace es destruir. O sea, y no tiene vuelta atrás. Es un daño irreversible. Así como los daños en el ambiente y los daños económicos son irreversibles, los daños sociales también son irreversibles. Y tienen mucho que ver con la ética y con la transparencia. Por eso necesitamos sistemas de trabajo más justos, más equitativos y que den un sistema de desarrollo y prosperidad sostenible en el tiempo.
no solamente por las fuentes de trabajo, sino por el hecho de estimular a nivel nación en cada uno de los países el impulso a la industria nacional. Después hablamos del impacto ambiental, hablábamos de cómo es importante que las organizaciones empresa le den radical importancia a su impacto en el medio ambiente que los rodea, ¿no? Todas las organizaciones empresas, no importa el formato, no importa el tamaño, generan una deuda ambiental. Todas tienen desechos o residuos que hay que controlar, porque todo aquello que no se controla no se puede medir. Y si no se puede medir, por ende, no se puede controlar. Así que estas tres cuestiones de lo social, de lo económico y de lo ambiental, hay que medirlo para poderlo controlar. Es necesario empezar a estudiar un montón de cuestiones que antes no se tenían en cuenta. Y sobre todo, dejar de dibujar una realidad paralela para mostrar que cumplimos. Esa es la conciencia que como organizaciones intermedias tenemos que trabajar como puente hacia un cambio real de paradigma. O sea, ya no solamente es un dibujo para la platea, y lo voy a decir muy claramente, hoy hay que llevarlo a la práctica, hoy tiene que ser un cambio real, una transformación real, porque los cotos que se van poniendo en los mercados van a llevar a que cualquier organización, empresa, va a llegar un momento que no va a poder vender ni comprar, porque todos los mercados están siendo condicionados para que todos aquellos que no interpreten o que si interpretan no comprenden y si comprenden deciden no accionar en pos de estas cuestiones, va a llegar un momento que no van a operar. Y no solamente a nivel internacional, no solamente que no van a poder exportar e importar, tampoco van a poder operar dentro de los mercados locales. Y es lógico, porque a veces dicen que porque los que tenemos un poquito más de edad, concebimos que total vamos a usar muy poco tiempo, ¿no?, el ambiente, pero se lo debemos a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos tienen no menos de una probabilidad de vida de 100 años. Me parece que no es poco, y para las generaciones venideras también. Todos merecemos un mundo mejor. Y después, por último, vamos a hablar del impacto económico. Todos queremos ganar dinero. Cuando nosotros armamos una organización empresa, es para ganar dinero. ¿Ese es el objetivo primordial? Y sí, seguramente sí. Y más en esta debacle económica. Más en esta cuestión donde no hay, donde la oferta de trabajo es tan escasa. Y no solamente aquí en Argentina, en todo el mundo es así. La debacle es internacional. Por eso decimos que es la cuarta revolución industrial. Acá hay que deconstruir y construir. Acá hay que transformar. Acá hay un nuevo paradigma real. Acá hay que romper con todas las estructuras anteriores. Ya no va más. Y no va más no por viejo, no va más por destructivo, no va más porque no construye, no va más porque se concebía antes el concepto de ganar y no el concepto de sumar. Hoy vamos todos hacia el concepto de sumar. En el concepto de sumar nadie pierde. Y tenemos que entender que esa unión, o sea, ese proceso de transformación, de decir lo hacemos juntos, a decir lo hacemos unidos, se da si entendemos eso, que todos tenemos que ganar y que no hay un país que debe ganar sobre otro o una región sobre otra o una localidad sobre otra. Es todos o nadie, porque ya nos dimos cuenta que cuando no tenemos esa conciencia colectiva e inclusiva, que tiene en cuenta la existencia de los demás, además de nuestra propia existencia, también entendemos que hay una causa y efecto que tiene un efecto negativo hacia el afuera. Y ese efecto negativo es una
hacia la afuera es una pérdida para todos. Y no es una pérdida solamente económica, es una pérdida de vida. Ya no hay conceptos que pongan una careta a esto y sigan mostrándonos como que, bueno, de última se pierde dinero. No, acá se pierde la vida. Creo que la revolución pandémica lo que nos ha mostrado es eso. Lo que se pierde es la vida. Entonces el impacto económico tiene que ver con esa cuestión también. O sea, no está separado del resto. Eso es lo que hay que comprender. ¿Y a qué vamos con una política industrial sostenible? Bueno, voy a leerles literalmente el concepto de sostenibilidad, que es el que adherimos y el que hacemos fuerza y a empuje desde la Alianza Basura Cero Latam. La sostenibilidad se define como la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las suyas. Es lo que venía hablando yo del tema de cuál es la posición que deben tener las organizaciones empresas hoy. O sea, yo puedo apuntar a un desarrollo y que ese desarrollo tenga una sostenibilidad en el tiempo. Perfecto, pero ¿a costa de qué? ¿A cualquier precio? ¿A llevarme todo por delante? El ambiente, lo social, el medio ambiente, la vida de los demás, el trabajo de los demás, mi propio país, el resto del mundo. No, no. Hoy cada cosa como líder o como responsable o miembro de un directorio o miembro de una asamblea de cualquier formato organizativo, tengo que tener esa conciencia sostenible. Y tiene que ser sostenible de manera colectiva. O sea, todos, tanto nosotros como organización, como el afuera, para todos tiene que ser sostenible. ¿No? Por eso es importante que hoy las organizaciones empresas no solamente trabajen de manera independiente, ¿sí? Hoy tenemos lo que se denomina un enfoque sistémico. Hoy todos somos parte de un gran mecanismo de relojería y todos y cada uno de los que conformamos esas organizaciones empresas somos parte de ese mecanismo. Por lo tanto, no da lo mismo que un engranaje esté en pie o se caiga, porque los resultados son mucho más prósperos y eficientes y sostenibles en el tiempo para todos si todos seguimos en pie y el sistema sigue activo y funcionando. Así que se darán cuenta que no es un tema menor, al contrario, es el tema que nos va a sacar adelante. ¿Qué cuestiones podemos sacar de todo esto? Que la política industrial sostenible no consiste en crear condiciones para que las compañías prosperen a expensas de los trabajadores, como dije, de la sociedad y del medio ambiente. Se deben crear condiciones para que las compañías puedan operar haciendo una contribución sostenible a la sociedad. Hay una empresa muy importante en Argentina, que es Pasta Fresca Soralí, que es un ejemplo de sostenibilidad, es un ejemplo de responsabilidad social empresaria y es un ejemplo de triple impacto, realmente con una conciencia colectiva e inclusiva que ataca problemáticas como, por ejemplo, el hambre. Esas cuestiones no son menores. Hay algo que se denomina, y todos lo deben conocer, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, el hambre es uno de los objetivos para ese desarrollo. Ahora, a mí me gustaría que antes de ver este tema de los objetivos, podamos articular un poco algunas cuestiones que nos parecen claves. Como por ejemplo, ¿cuáles creen que sería el camino hacia una transición energética, por ejemplo? Yo lo que arranco es a decirles, a mí me parece que el camino hacia una transición energética sería empezar a comprender que no solamente las energías renovables, como la energía fotovoltaica,
que es la energía solar, o la energía eólica, que es la energía que se genera desde el viento, desde el aire, son las más importantes. Creo que podemos empezar desde lo chiquito. Muchos residuos que se generan en los hogares, en muchas comunidades, lo cuento por si algunos no lo conocen, hay algo que se denomina biodigestores. Y hay muchos residuos que no tienen otra aplicación, que se utilizan a través de una degradación, sobre todo los residuos húmedos, que colocados dentro de esos biodigestores, que son como garrafas gigantes, lo que hacen es un proceso de descomposición, donde por un lado van separando esos líquidos, que se llaman líquidos lixiviados, que explicó muy bien Ariel, para que no se mezclen con el resto de la composición, y por otro lado, el restante, el sobrante, que es cerca de un 90% de esos residuos que colocamos en esa garrafa gigante, va generando una serie de gases. Bueno, esos gases reemplazan al gas natural que proviene de una energía no renovable. Bueno, muchas comunidades incluso tienen biodigestores comunitarios. Yo no sé, tenemos la participación de Arleni Valle. Arleni es una profesional muy importante, nicaragüense, que es parte de nuestra comunidad colaborativa de Ecotecnia Ruana. Es especialista en planificación estratégica y proyectos sociocomunitarios. Arleni, buenos días. Arleni, para vos, ¿qué importancia tiene esta transición energética? Y, por ejemplo, ¿qué ejemplos tienen ustedes en Nicaragua en relación a este tema? Bueno, buenos días. Es un gusto saludarle a todos, estar parte en este conversatorio, a todas las mujeres que estamos en Ruana, a todo el equipo de trabajo de Ruana, Ariel, Víctor, saludos. Sí, fíjate que acá para mí siempre tiene que haber una voluntad política a lo grueso para que haya un impacto verdadero. O sea, tienen que haber directrices desde las altas esferas para que tal vez el impacto sea un poco más considerable. Estoy totalmente convencida de que el cambio es personal. O sea, cada uno tiene la capacidad de hacer cambio y aportar, y cuando se articulan la voluntad política con una voluntad personal es cuando se ven en realidad cambios y se va viendo esa transformación. Es difícil que las personas cambien ese tipo de cultura. No, aquí, por ejemplo, hay mucha desinformación con respecto a las energías renovables. Hay voluntad para hacer este cambio de matriz energética, pero también lo que yo me he dado cuenta en el último año, que he cambiado un poco más al sector privado, es que las personas están comenzando a valorar al menos el impacto ecológico con el impacto económico. Ya han comenzado a hacer esa asociación que tiene, por ejemplo, de poner energía solar en sus negocios para poder reducir sus costos de operación, y entonces eso es un beneficio económico directo para ellos en mediano plazo, ¿verdad? Y muchas veces hasta en corto plazo. He visto sitios de trabajo, ¿verdad? O empresas, pequeñas empresas, pymes, que en 2, 3 años en realidad ya han recobrado la inversión que han hecho en solar, lo cual en realidad es fantástico. Y una vez que ellos se van envolviendo en todo este tema de cambio de su transición energética, ¿verdad? Porque pasan a producir meramente en solar en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya en ese momento comienzan a ver otros beneficios, que son estos beneficios de ser una compañía verde. Ya se venden ellos también, ya entran en una zona como de marketing, ¿no? Ya pueden optar, por ejemplo, a muchos bonos, pueden optar a otro tipo de
beneficios económicos que les da esta transición. Entonces, pero eso es muy difícil y en realidad las empresas es tan incipiente aquí en Nicaragua, creo, la energía solar, aunque se instala desde hace apenas corremos como 20, 25 años de estar con empresas que instalan solar a nivel privado en el país. No hay plantas muy grandes, tampoco solares en comparación con las que hay en otros países latinoamericanos, pero ese cambio de cultura, aquí las personas todavía piensan que no se puede instalar solar porque te van a como a poner impuestos, que está tan regulado que es imposible o que en realidad los precios son exorbitantes, etcétera. Entonces, ese tipo de mentalidad, lo que falta es concienciación de la población, gestión de información, comunicar correctamente. Ya es mucho sobre cambiar paradigmas internos. Ya, pero ese es lo difícil, es esa combinación entre tener directrices, ¿verdad? Una voluntad política seria y también tener cambio de mentalidad, porque otra cosa es que hablamos a veces mucho de la energía renovable, de cambio de transición energética, y en las 3R vemos que lo primero es reducir, ¿no? O sea, eficiencia energética. Es importantísimo comenzar, ¿verdad? Que, o sea, sí es cierto, si cambias toda tu matriz a una matriz renovable, tienes la solar, tienes la eólica, la hidroeléctrica, que en este país en realidad hay mucho todavía recurso natural, pero por ejemplo, también tenés grandes casos de hidrógeno verde, que es la nueva tecnología a la que está apuntando el mundo, ¿verdad? Entonces, en el hidrógeno verde en Chile son temas muy importantes, en México también importante, que es producir hidrógeno a través de fuentes renovables. Y esta es la capacidad que nos da la energía renovable. Perdón. Ahora sí. Continúa, continúa. Ok. Es que como que se mutió. Entonces, que vos podés producir renovables, hacer una planta solar renovable y después seguir produciendo todos tus componentes con energía renovable, ¿no? Y ese es parte de todo esto circular también, que vos venís y haces energía a través de energía limpia, entonces vas limpiando toda tu trazabilidad, porque sí es cierto que todavía es muy costoso y todavía tiene impacto en tu huella de carbono producir, por ejemplo, aspas eólicas, si no son producidas a través de energía renovable, también estás creando contaminación, ¿no? Entonces, esa es la idea, ir limpiando la trazabilidad también de tu energía. Entonces, acá, eso es lo más importante y creo que en toda nuestra región que las personas tengamos conciencia ecológica, ¿verdad? La eficiencia energética en nuestro hogar, así como tenemos compost, ¿verdad? Así como podemos hacer compost casero, así como podemos tener huertas para nuestra seguridad alimentaria y beneficiarnos nosotros, también la eficiencia energética tiene beneficios directos a nuestra economía. Y por ahí es una buena forma de iniciar y después hacer una transición de cambios de matrices y en realidad una articulación seria política para eso, porque ahí es donde se ven los cambios fundamentales. Yo soy muy animada porque yo no consumo carnes, ¿verdad? No consumo carnes ni tampoco consumo lácteos, entonces he visto y he seguido casos de, por ejemplo, lecheras enteras que han transicionado a, digamos, leche de soya. Y entonces muchas veces se habla de cuando vos quitas un rubro de trabajo, ¿verdad? ¿Qué va a ser la gente que estaba dentro de ese rubro? Pero ahí hablamos ahora de esa transición. El ser humano es muy creativo para encontrar esa transición, ¿no? O sea, si por ejemplo el mundo yo siento que va apuntando, porque he visto unos casos muy importantes, por ejemplo, un 3000% un 300% de más veganos en Alemania, por ejemplo, y ellos ya cambiaron una transición radical, ¿verdad? Hacia, digamos, plantas de carnes artificiales,
¿verdad? Y entonces había esta seria preocupación sobre qué va a hacer la gente que trabajaba en carnicerías convencionales ahora. Pero no, de 5 a 10 años hubo una transición espectacular de las personas que estaban empleadas en cierto rubro. Entonces, asimismo, en cada una de las áreas vamos a tener la oportunidad de transicionar de una manera creativa. Desde mi perspectiva, creo que es lo que nos tocaría hacer, ¿no? Irnos buscando nosotros maneras creativas de cómo ir transicionando en cada una de las áreas que nosotros queremos. Entonces, de ahí acá y en Latinoamérica, en el mundo, el solar está en auge, ¿verdad? La energía solar está en auge, cada vez se va abaratando muchísimo más. La eólica también, el hidrógeno verde creo que es algo que va a venir y va a venir muy fuerte. La electromovilidad también. Cómo vamos a ir transicionando todos nuestros vehículos hacia eléctrico y que ese eléctrico, esa fuente eléctrica sea renovable, ¿verdad? Entonces, esa es la idea y creo que hay muchísima iniciativa excelente y todos podemos irnos sumando en unas. Todos podemos irnos sumando de a poco. Estás muteada, Lau. Bueno, justamente a eso que vos decías, Arleni, que me imaginé, porque ya te conocemos, del gran trabajo que estás haciendo en relación a las energías allí en Nicaragua y que estás colaborando con Ecotecnia Ruana para aplicarlo acá en nuestro país. Un ejemplo de ello es que, bueno, ahora tiene problemas de señal, pero se lo vamos a comentar. Karina García, que está presente, es no solamente una profesional miembro de Ecotecnia Ruana, sino que además es miembro del directorio que lleva adelante la compañía de acumuladores Folgar, que es una compañía nacional de 3 generaciones en el país, que lleva adelante sobre todo la fabricación no solamente de acumuladores y baterías para la industria y el agro, sino también para las reservas de lo que es la energía fotovoltaica y la energía eólica. El caso de, como nombré antes, de Pasta Fresca Soralí, y ahora nombro a los acumuladores Folgar, son casos de empresas que están teniendo conciencia de este cambio de paradigma y que están llevando adelante, no importa el formato, vuelvo a repetir, societario que tengan, toda esta nueva transición hacia lo sostenible y teniendo conciencia los impactos económico, social y ambiental dentro de esta economía circular tan importante que decíamos, ¿no? Y para eso Ariel había nombrado el tema de los empleos verdes, ¿no? Creemos que la generación de los empleos verdes surge en primer lugar de un cambio de conciencia, no solamente a nivel organizacional. Todo lo organizacional deviene de una transformación individual, como decíamos, a nivel humano y a nivel profesional. Y para eso tenemos a Patricia Masucci, que es especialista en comunicación interna dentro de las organizaciones. Pato, ¿qué importancia tiene el desarrollo humano y profesional para devenir en todo este proceso de transformación de conciencia hacia los nuevos paradigmas? ¿Y qué importancia que tiene la comunicación y la generación de vínculos y el hecho del manejo del conflicto dentro de las organizaciones para tener resultados que lleven hacia esto? Es central, es central porque la comunicación la hacen las personas, las organizaciones la hacen las personas, o sea, podemos tener toda la digitalización que querramos, pero el alma, el espíritu, todo lo ponen las personas. Por eso me quedaba con lo que dijo Arleni recién, ¿no? Del cambio personal, con el apoyo, digamos, de un cambio a nivel político. Desde la comunicación se trabaja en 3 dimensiones, se trabaja desde lo institucional, desde lo interpersonal, que tiene que ver con el trabajo en equipo, y desde lo intrapersonal, que tiene que ver justamente con ese cambio individual, este cambio de hábitos que tenemos que empezar a desarrollar cada uno de nosotros para que esto sea posible.
Y pensaba, mientras los escuchaba, a Ariel y a Laura, pensaba en esto, ¿no? De que nuestros hijos ya están, digamos, con otro chip, ya vienen con otro chip, porque lo escuchan en la escuela, porque ven a los papás que por ahí se van preocupando por estas cosas, por empezar a separar los residuos, ya vienen con otro chip. El tema está en los grandes. Creo que el problema lo tenemos más los grandes que los chicos. Porque, bueno, bárbaro, está buenísimo que los chicos tengan ese cambio de chip, pero falta mucho para que ellos se inserten en el ámbito laboral. Entonces, mientras tanto, es muy importante que empecemos ese cambio de mentalidad, con pequeños hábitos, cambios de hábito. Tiene que ser gradual, porque no podemos pasar de la noche a la mañana a ser superhéroes. Entonces, sí o sí, desde la gestión organizacional tiene que haber cambios, ya les digo, en esos 3 niveles. Sí, básico y central, que cambiemos hábitos cada uno de nosotros. Cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos individuales, después en el equipo eso se ve reflejado porque contagia. No solo se contagian las enfermedades, también se contagian los hábitos buenos y la positividad, y eso es contagioso, ¿sí? Entra en sintonía el equipo y eso va avanzando. Entonces vamos desde lo más chiquito hacia lo macro. Y me quedo con eso que dijo Arleni, sí o sí, para que esto sea posible, y hago el cambio, ¿no? Desde lo político, pero desde lo organizacional, la cúpula, digamos, organizacional tiene que estar sumergida en ese cambio, tiene que creerlo, porque si no lo cree, entramos en un maquillaje, ¿sí? Entramos en acciones que son aisladas para la organización y a corto plazo, ¿sí? Que no se sostienen en el tiempo. Entonces la cúpula tiene que creer en ese cambio, tiene que querer hacerlo, ¿sí? Y empezar un trayecto de cambio que no va a ser lineal. Vamos a pasar por diferentes estadios. Cuando nosotros queremos incorporar un hábito nuevo, dicen que tardamos entre 15 y 21 días si es un hábito pequeño, ¿sí? Ahora, cambiar cosas, ¿sí? Como esto, ¿no? De separar residuos, de controlar el uso de la electricidad o hacer la transición hacia otras modalidades, o sea, podemos tardar más de, ¿sí? Meses, años, y sí le damos continuidad, ¿no? Y me parece que la continuidad en los cambios es lo que termina poniendo el factor de éxito para las organizaciones. Por ahí las organizaciones que no ven un resultado en el momento, cortoplacista, es como que se resignan y dicen, no, esto no sirve, y lo saco y vuelvo otra vez a hacer lo que venía haciendo. Entonces es importante eso, ¿no? Entender el cambio, que no es lineal, que va a tener idas y vueltas, ¿sí? Y que más en este contexto de incertidumbre también que estamos viviendo, como nos sorprendió la pandemia, no sabemos qué otra cosa nos pueden sorprender, tenemos que poder accionar y tener la cintura y la flexibilidad para ir adaptándonos a lo que sea que nos encontremos. Así que eso creo que es central, el trabajo en las personas. A nivel organizacional, si no ponemos el foco ahí, si no estamos poniendo hoy el foco ahí, la estamos pifiando para poder lograr todos estos cambios que ustedes están mencionando. No, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, creo que es radical, que es radical. Y estaba pensando justamente en lo que vos decías, en el tema de, sí, Ariel. Sí, quería agregar algo muy bueno de Arleni. ¿Arleni puede ser? Sí. Arleni. Arleni, muy buen dato. Y quería agregar algo desde Argentina, y creo que en otros países debe funcionar lo mismo, que es un tema también, el tema de desarrollo en innovación tecnológica. Por ejemplo, nosotros, una cooperativa de trabajo, y estamos con el tema de la arquitectura sustentable, y empezamos a trabajar con las celdas fotovoltaicas. Y encontramos, ¿sí? Averiguando, preguntando en otros lados, que no, en Argentina no se fabrica la celda fotovoltaica, sí se ensambla, pero en sí el circuito viene de China, se trae. Entonces dice, nosotros no tenemos la tecnología para poder armar celdas fotovoltaicas. Como también estamos viendo una maquinaria para
había dicho que el plástico se puede moler, se puede poner en una máquina y la máquina lo funde y a través de unos moldes se puede armar lo que sea. Ahora bien, esa máquina no está en la Argentina, está en Suiza, no se fabrica en la Argentina. Entonces ahí empezamos a encontrar obstáculos en tecnología, que la mayoría de lo necesario para poder laburar con energías alternativas no se produce en la Argentina, sino que, y eso encarece muchísimo los costos porque están hechos en dólares, aparte de traerlo, hay muchísima burocracia. Entonces ahí obviamente nosotros dijimos, bueno, hay que empezar a trabajar con la innovación tecnológica, con el desarrollo local, digamos, de cada país, ¿no? Por eso calculo que hablo por Argentina, pero en otros países quizás debe pasar lo mismo, de que tenemos un problema de tecnología, la tenemos que traer de otros países, y eso encarece muchísimo, y si queremos implementar energías alternativas en barrios con alta vulnerabilidad, no podemos. Y tienen que morir a las energías tradicionales, y eso encarece muchísimo los costos. Entonces también hay que trabajar un poco en esto, en articulación con empresas, con ONGs, bueno, y demás organismos, para hacer un desarrollo tecnológico en cada uno de los países para poder producir lo necesario en energías alternativas y disminuir los costos. Bueno, justamente eso que vos dijiste es fundamental, sobre todo para las organizaciones sociales, cooperativas autogestivas dedicadas a la producción y que necesitamos como organizaciones intermedias tratar de hacer lo que se llama la gestión del conocimiento, porque hoy la educación y la capacitación y la formación es radical como uno de los capitales más importantes para la conformación de organizaciones que se dediquen a la producción. Eso por un lado. Y después vos hablabas muy bien del tema de la fuente de financiamiento. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo en la generación de canales alternativos, porque hay una cuestión básica y radical que hemos estado observando, que las políticas gubernamentales no son directamente proporcional, ni al mismo tiempo, ni en la misma forma a las necesidades que tiene el resto de la sociedad, ¿no? Sobre todo estas organizaciones que se conforman desde lo sociocomunitario, que trabajan como empresas privadas, pero nada más que tienen estos nuevos paradigmas que son infinitamente más importantes y relevantes en este cambio de paradigma, que es lo colectivo, lo inclusivo, y el hecho de enfocarse también en este efecto de triple impacto, ¿no? Y que todo deje algo en la comunidad que los rodea. Hay nuevas líneas de financiamiento que estamos teniendo acceso. Por un lado, el hecho de los premios a los proyectos sociocomunitarios que están otorgados por algunas organizaciones intermedias a nivel mundial, y por otro lado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Son proyectos que tienen que tener un formato internacional, que nosotros justamente ahora estamos trabajando. Uno de ellos se llama el PM4R, que es un formato de planificación estratégica y de proyecto con informes de avance permanente para presentar ante lo que se llaman estas ruedas de negocio o portafolios internacionales que se están dando lugar a que proyectos sociocomunitarios se presenten sin necesidad de tener organismos gubernamentales como intermediarios, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado tenemos los bonos verdes. Muchas empresas que tienden a tener esta concientización hacia la sostenibilidad están generando con sus excedentes bonos que cotizan en bolsa y que después se utilizan como fondos de financiamiento para proyectos sociocomunitarios. Entonces, quizás el secreto esté en formarnos y en unirnos
para poder acceder a todas estas cuestiones. Hablábamos muy bien en muchas de los días que tuvo esta semana Basura Cero Latam, que fueron tan importantes, con ejemplos de todo Latinoamérica en relación a las carencias que la mayoría de las sociedades tienen para llevar adelante el trabajo en comunidad, ¿no? Entonces, creemos, y para terminar y darle un cierre, que es muy importante el hecho de cambiar y transformar ese juntos en el unidos, y también que las organizaciones intermedias como la nuestra, como la Unión Vecinal de Técnicos y Profesionales, como la Cámara Argentina de Mujeres Profesionales y Empresarias, y todas las organizaciones intermedias, podamos tener conciencia de que nuestro rol fundamental, además de la gestión del conocimiento y del acompañamiento y el asesoramiento y el llevar a la práctica todas estas cuestiones que tengan un éxito y que nos hagan salir adelante a todos, es el hecho de actuar de puentes. Ya nadie se salva solo. Eso ya no es solamente un leitmotiv, ya es una filosofía de vida. Entonces, hoy, por ejemplo, las empresas privadas de mercado, las pymes sobre todo, están haciendo acuerdos de cooperación y asociatividad con las organizaciones sociales y cooperativas autogestivas dedicadas a la producción, generando una nueva fuente de financiamiento. Las toman como lo que se llaman unidades de negocio, le inyectan capital a través de la inversión en infraestructura, en maquinarias, en elementos de seguridad, en ropa de trabajo, en materias primas e insumos, dándole la posibilidad a estas organizaciones de poder obtener una financiación para todo ese capital que al principio quizás es muy difícil acceder, y poder irlo pagando con trabajo en el tiempo. Y a estas empresas que, como todos saben, la debacle es para todos, la mayoría tiene el 70% de la producción obsoleta, o sea, totalmente parada, y no tiene aplicación y no puede contratar más gente, y si contrata servicios tercerizados convencionales valen 1.000 o 500 veces más de lo que tiene un precio real, está sobrevalorado porque todos quieren ganar en base a sus necesidades, pero no toman conciencia de que esa manera no van a mantener un trabajo sostenible en el tiempo. Y lo que hacen con los acuerdos con estas organizaciones es, sobre todo, generar trabajo genuino y mantener el hecho de los precios y los costos justos para resolver problemáticas que de otra manera no podrían ser llevadas adelante. Vemos el caso del programa Entrelazos con, por ejemplo, la empresa ARSA, que es una unidad de negocio de la cooperativa Sancor, que fue a la quiebra y que adquirió su línea de postres y yogures, y que a través del programa Entrelazos con la cooperativa Los Topos lo tomaron como una nueva unidad de negocio, esta cooperativa. Ellos tenían una problemática relacionada con los pallets, tanto por el tema de la rotura como por el tema de la pérdida de los pallets, y porque la empresa tercerizada que antes hacía el trabajo de manera privada le cobraba 1000 veces más de lo que era el valor de mercado del pallet. Parece una tontería, pero para una empresa tan importante la logística es radical y tenía costos que superaban su presupuesto. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? De esta manera. Entonces generaron trabajo genuino, empezaron trabajando 80 trabajadores y hoy son 120 en un año. Entonces, decimos, ¿se puede? Sí se puede. ¿De qué manera? Con voluntad, con actitud y con trabajo. No hay otra forma de salir adelante. Así que yo les agradezco, en realidad Ariel y yo agradecemos en nombre de la Unión Vecinal de Técnicos y Profesionales, y en nombre de la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias y Profesionales, en nombre de Ecotecniar y su comunidad colaborativa profesional Ruana, y en primer lugar en nombre de la Alianza Basura Cero Latam y la Fundación Ecologista Verde, que son los mentores
de esta gran oportunidad de poder comunicar y poder hacer agentes de transformación. Gracias, Víctor, de todo corazón. Gracias a todos y todas. Víctor, coméntanos. No, primero de todo, los únicos agradecidos somos nosotros, yo como representante de la Fundación Ecologista Verde. Esto es algo que es un banquete, me llevé un conocimiento de todos lados. Arly fue muy precisa, Ariel también, extraordinario lo de Patricia en la parte de comunicación, bueno, como siempre una gran maestra María Laura. Y quiero decir que el concepto que nosotros tenemos de Basura Cero, que es una visión que propone que todas y todas, todos y todas, entendamos que toda la basura puede ser reciclada. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Y también tenemos un concepto que para comprender hay que actuar. Primera base. Y esto nos va a llevar fundamentalmente a experiencias que hemos tenido nosotros en ese comprender y en ese actuar. ¿Y por dónde empezar? Por donde más se duele. Empezar por ese reciclador también que hay que tener en cuenta, que es un tipo que acá en la Argentina, casi toda América lo tratan de ciruja, y es un tipo que está ganándose su lugar y está permitiendo que el país mejore. Por ahí empezamos nosotros, pero aprendemos de todo y nos llevamos algo de María Luisa, que hay que sumar. Esto lo más hermoso que me llevo de toda esta hermosa reunión. Muchas gracias a usted. Bueno, algo que quería decir para terminar. Vos nombraste muy bien al tema de los recicladores urbanos. Estas organizaciones cooperativas autogestivas generalmente son conformadas por los recicladores urbanos, que son un ejemplo de que realmente son la estructura, una de las estructuras más importantes que hoy están sosteniendo la economía nacional, uno de los propulsores, uno de los generadores de esta economía circular y un engranaje fundamental para que todo esto pueda salir adelante. Ellos, al igual que los demás trabajadores, que la mayoría son trabajadores y trabajadoras que han quedado fuera del sistema, merecen, como merecemos todos y todas, recuperar la dignidad que da el trabajo. Entonces, entendamos que, como vos dijiste muy bien, no hay cambio sin acción. Bueno, entonces tengamos en cuenta que no hay acción sin compromiso. Pongámonos el traje del compromiso y la responsabilidad y seamos propulsores de la acción. Vamos a la acción, unámonos para ir a la acción y los resultados les voy a decir que solamente van a ser exitosos. Pero eso sí, amen lo que hagan, sean felices con lo que hagan y elijan trabajos que realmente en el tiempo lo único que hagan sean construir. Muchísimas gracias a todos y todas. La verdad es que fue una experiencia increíble. Creo que la próxima va a ser mucho mejor y ojalá que sirva para muchos y muchas. Solamente apuntamos a hacer el bien. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima.